Es imperativo que, como seguidores de Cristo en la era actual, cuestionemos con profundidad la obligación del diezmo. ¿Estamos realmente sujetos a una directriz divina que exige la entrega de 1/10 exacta de nuestras ganancias? ¿O existe una verdad más trascendental, quizás no plenamente revelada desde el púlpito de nuestras congregaciones? La epístola a los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 1, nos presenta una poderosa exhortación del apóstol Pablo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Esta declaración no solo nos emancipa de las ataduras de la ley mosaica en su totalidad, sino que también nos convoca a un discernimiento crítico sobre las prácticas religiosas que hemos heredado y adoptado sin una investigación exhaustiva. Hoy nos adentraremos en los secretos bíblicos que rodean el concepto del diezmo, rarely explicados con la profundidad necesaria. Desvelaremos el verdadero propósito detrás de la generosidad para con Dios y examinaremos si esta práctica, tal como la entendemos, mantiene su validez en la dispensación de la gracia. ¿Están dispuestos a entender la verdadera intención divina respecto a su liberalidad y obediencia? Desde nuestra infancia, muchos fuimos instruidos en la necesidad imperante de consagrar a Dios un 10% de todo lo que adquiríamos. Algunos recibieron esta enseñanza en la escuela dominical, otros la absorbieron directamente desde el púlpito, y no pocos la percibieron como un mandamiento incuestionable, casi como si el destino de sus bendiciones o maldiciones estuviese intrínsecamente ligado a su cumplimiento. No obstante, ¿alguna vez se han detenido a indagar el verdadero origen de este precepto? ¿Quién fue el instaurador de este tributo? ¿Y con qué finalidad se estableció? La realidad, poco conocida, es que la 10% no surgió como una ley universal aplicable a todos los creyentes de todas las eras, sino como un sistema concebido de manera específica para un pueblo particular, inmerso en un contexto histórico y social radicalmente diferente al nuestro. Revisitar sus raíces no es una invitación a desestimar el principio de la contribución voluntaria, sino una urgencia para discernir lo que la voluntad de Dios anhela verdaderamente de cada uno de nosotros, más allá de formalismos o porcentajes. En el libro de Levítico leemos una afirmación fundamental: el diezmo de todo producto del campo, del grano que produce la tierra o de los frutos de los árboles, pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. Levítico 27, 30. Este pasaje constituye uno de los cimientos predilectos para aquellos que postulan el diezmo como una obligación irrenunciable. Sin embargo, al examinar con detenimiento el contexto completo de esta escritura, se nos revela una perspectiva sorprendente. El sistema de la 10% formaba una pieza esencial dentro de la estructura levítica, ideada específicamente para el sustento de los sacerdotes de la tribu de Leví, quienes no recibieron una porción de tierra en la heredad prometida de Canaán. Dios, en su sabiduría, había apartado a los levitas para el servicio exclusivo del templo y en lugar de asignarles propiedades territoriales o bienes raíces, les designó el diezmo provisto por el resto de las tribus como su medio de subsistencia. Este arreglo tenía un propósito divino claro y definido para un pueblo particular. La revelación en Números 18, 21 clarifica aún más esta particularidad. A los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta declaración transforma por completo nuestra comprensión, ya que el diezmo no era concebido como un acto devocional enteramente voluntario, ni tampoco como una estrategia para asegurar bendiciones individuales. Más bien, representaba una obligación intrínseca a un sistema teocrático y agrario, diseñado meticulosamente para mantener el equilibrio social y económico entre las diversas tribus de Israel. Era una cláusula fundamental dentro de un pacto nacional con estipulaciones muy precisas que incluían tanto promesas de prosperidad por la observancia de la ley como advertencias de adversidad por la desobediencia, tal como se detalla extensamente en Deuteronomio 28. Pero la pregunta crucial que surge es: ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros, que ya no nos encontramos bajo los términos de aquel pacto antiguo? ¿Conservará el sistema de la 10% su plena vigencia en el presente? Para una comprensión más profunda de estas verdades, invitamos a toda persona sedienta de conocimiento
a unirse a la comunidad de la Voz de Gille Ávila. Numerosos líderes religiosos contemporáneos aseveran que el principio del diezmo es eterno, precediendo incluso a la promulgación de la ley mosaica. Su argumento principal se fundamenta en el relato bíblico del encuentro entre Abraham y el misterioso rey sacerdote Melquisedec en Génesis 14. Después de una significativa victoria militar, Abraham, en un acto espontáneo de gratitud, entregó la 10ª parte del botín de guerra a este personaje enigmático. Sin embargo, lo que a menudo se omite en esta explicación es que Abraham no destinó el diezmo de sus ingresos regulares ni de sus bienes personales. Su entrega fue una porción específica del despojo obtenido en un conflicto, una acción única que no se documenta como una práctica recurrente en su vida y que crucialmente no fue un mandato explícito de Dios, sino una manifestación libre y personal de agradecimiento. En ningún pasaje de la Escritura se establece este gesto como una obligación perenne para él o para su linaje. De hecho, ni Isaac ni Jacob, sus descendientes directos, son presentados como individuos que observaran sistemáticamente la práctica del diezmo como un deber. Jacob, por su parte, sí pronunció una promesa personal vinculada al diezmo en Génesis 28. 22. De todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. No obstante, es fundamental discernir que esta promesa brotó de un voto individual, condicionado a que Dios le proveyera bendición, protección y un regreso seguro a su hogar en paz. Lejos de ser una orden divina universal, constituyó un compromiso profundamente personal y específico. Aún más relevante es la ausencia de evidencia bíblica que sugiera que Jacob haya cumplido de manera continua o institucionalizado este voto como una práctica regular y establecida para su descendencia. El diezmo, en su implementación sistemática y estructurada, surgió posteriormente cuando Israel ya se había consolidado como una nación con leyes civiles, ceremoniales y religiosas propias, constituyendo una parte inherente de esa intrincada estructura jurídica y no una manifestación espontánea y libre de la fe personal para todos los creyentes. Si nos remontamos a los tiempos del Antiguo Testamento y examinamos con mayor detalle el funcionamiento del sistema de la 10ª parte, descubriremos aún más elementos que contradicen drásticamente la forma en que se practica modernamente. Por ejemplo, existían múltiples categorías de diezmos, no una única entrega, según lo estipulado en Deuteronomio 14, 22-29. Cada israelita debía separar anualmente la 10ª parte de sus productos agrícolas. Sin embargo, en el tercer año, esta misma porción debía ser entregada de manera específica a los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas dentro de su propia ciudad. Este detalle evidencia que el sistema era considerablemente más abarcador, profundamente comunitario y con un marcado enfoque social. No se trataba meramente de sostener una institución religiosa, sino de sustentar a todo un pueblo en su compleja estructura sacerdotal y social. De hecho, en numerosas ocasiones, el propio pueblo participaba del consumo de parte de este diezmo en una celebración gozosa ante el Señor, en un acto de gratitud y de comunión palpable. Esto nos revela que el diezmo bíblico original no constituía un impuesto destinado a la manutención de templos ostentosos, ni tampoco una métrica para cuantificar la fe o la devoción de una persona. Era, en su esencia, una parte integral de la vida cotidiana, en un contexto donde la religión, la cultura y la economía se encontraban intrínsecamente entrelazadas. Pretender trasladar este modelo de manera literal a nuestra era contemporánea, sin adaptar su propósito y significado, es, sencillamente, perder de vista el corazón mismo del mensaje divino. No obstante, lamentablemente, es precisamente lo que ha acontecido en vastos sectores del cristianismo moderno. Un número considerable de creyentes sinceros han sido inducidos a creer, con una convicción que a veces raya en el temor, que si no ofrendan la 10ª parte de sus ingresos, están cometiendo un acto de robo contra Dios, incurriendo en una falta grave. Esta enseñanza, que a menudo infunde temor, encuentra su respaldo usual en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10, donde se formula la pregunta retórica: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego se añade la promesa de abrir las ventanas de los cielos
si el pueblo retorna a él. Sin embargo, es fundamental comprender que este pasaje no puede ser interpretado aisladamente, fuera de su contexto histórico y profético específico. Dios no estaba dirigiendo estas palabras a la iglesia del Nuevo Pacto, sino a la nación de Israel, en una etapa de profunda decadencia espiritual, donde los propios sacerdotes habían caído en la corrupción y el pueblo había abandonado los principios fundamentales del pacto. Este llamado divino era una invitación urgente a regresar al orden levítico que ya estaba plenamente en vigor, no una nueva directriz para todos los tiempos ni para todas las dispensaciones. Utilizar este texto para condenar o culpar al creyente contemporáneo es ignorar deliberadamente la marcada diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, entre el yugo de la ley mosaica y la incomparable gracia manifestada en Cristo. Para seguir desvelando estas verdades, te animamos a suscribirte a La Voz de G.J. Ávila, tu fuente de revelación bíblica. El autor de la epístola a los Hebreos lo declara con meridiana claridad en el capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. La venida de Jesús no tuvo como propósito perpetuar la antigua ley, sino cumplirla en su totalidad, inaugurando así una manera radicalmente diferente de vivir la fe, una que ya no se fundamenta en la observancia de normas externas, sino en la profunda transformación del corazón. El diezmo, como elemento intrínseco del sistema levítico, fue superado por una forma de entrega mucho más abarcadora y profunda, la rendición total de nuestras existencias al Creador. Cuando Jesús se encontró con los fariseos, no dudó en reprenderlos duramente por su acentuada hipocresía. En Mateo 23 les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no les extendió una felicitación por su meticulosa práctica del diezmo, sino que los increpó por preocuparse por los detalles más insignificantes y externos de la ley, mientras desatendían los principios de mayor peso y relevancia espiritual. Su énfasis, en todo su ministerio, nunca recayó en las prácticas religiosas vacías de contenido, sino en la transformación interna y genuina del individuo. Si bien mencionó el diezmo como parte de la ley vigente en aquel momento, también puntualizó que lo esencial había sido relegado. No podemos emplear este versículo como una justificación para sostener una práctica sistemática de la 10ª parte sin considerar lo que Jesús realmente estaba confrontando y el corazón del mensaje que procuraba transmitir. La divina providencia siempre ha buscado el corazón del hombre, no un mero porcentaje de sus bienes. Desde los tiempos de los grandes profetas, Dios lo dejó explícitamente claro. En Isaías 1, 11-17, el Señor pregunta: «¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No traigáis más vana ofrenda». Y continúa exhortando: «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras». Esta es la esencia inmutable del mensaje divino. A Dios no le complacen los ritos externos y las ofrendas ceremoniales si el corazón de quien los ejecuta está alejado de él. Lo mismo se aplica, sin lugar a dudas, al concepto del diezmo. La cuestión no radica en la cantidad específica que se entrega, sino en la manera en que se vive la vida. No se trata meramente de depositar un porcentaje en la ofrenda, sino de si la totalidad de nuestra existencia ha sido entregada y pertenece verdaderamente a Él, en una rendición completa y sin reservas. En los albores de la Iglesia cristiana, los primeros siglos no revelan evidencia alguna de que los creyentes practicaran el diezmo como una obligación impuesta. Lo que sí se observa en el libro de los Hechos de los Apóstoles es una realidad mucho más radical y transformadora. En Hechos 4, 32-35 se nos narra que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Más adelante se añade: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta generosidad desbordante no era el resultado de una ley externa impuesta,
sino del poder transformador y redentor del Espíritu Santo, obrando desde lo más profundo de sus corazones. Esto nos conduce a una verdad esencial e innegable. Cuando el corazón de un individuo es tocado y transformado por la gracia divina, su liberalidad no se limita a la entrega de una mera décima parte. Por el contrario, se desborda en una ofrenda total: tiempo, talentos, recursos, amor, compasión y perdón. Esta entrega no nace del temor a una posible maldición o al juicio divino, sino de una profunda y genuina gratitud por la salvación recibida. No se busca ganar el favor de Dios, sino que se da porque ese favor ya ha sido derramado en abundancia. Y en esta distinción radica la inmensa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo. Regresar al origen del diezmo no implica destruir su valor inherente, sino más bien restaurar su significado primigenio para una comprensión que revolucione su fe. Le invitamos a ser parte de la comunidad de La Voz de Gille Ávila. Es fundamental entender que el diezmo no fue concebido para controlarnos o sujetarnos, sino para impartir principios divinos de generosidad, responsabilidad individual y un cuidado mutuo palpable entre los miembros de la comunidad. Es el reconocimiento profundo de que, en Cristo, nuestra vida ya no se rige por imposiciones externas o normas rígidas, sino por convicciones internas, nacidas de una relación viva y transformadora con el Padre. Lo que Dios anhela de nosotros, en la plenitud de la gracia, no es simplemente una décima parte de nuestras finanzas o posesiones materiales, sino la totalidad de nuestra existencia, rendida y consagrada en sus manos amorosas. Durante su ministerio terrenal, Jesús abordó con una claridad meridiana numerosos aspectos que tocan la esencia misma de la vida humana: el corazón, la fe, el pecado, el perdón, el servicio, la humildad, el reino de Dios y, por supuesto, también el dinero. Sin embargo, en ninguna ocasión instituyó el diezmo como una norma obligatoria para sus discípulos. Sorprendentemente, en toda su enseñanza, no hay un solo momento registrado donde Jesús ordene, prescriba o refuerce el diezmo como un requisito ineludible para acceder al reino de los cielos, para recibir bendiciones divinas o para cumplir a cabalidad con la voluntad del Padre. Este silencio, lejos de ser accidental, es profundamente revelador, pues en la figura de Cristo se inaugura una nueva era espiritual, una transformación que emana desde el interior y que supera las estructuras rígidas y externas de la ley mosaica. El hecho de que la práctica del diezmo no forme parte del mensaje central predicado por Jesús indica de manera contundente que su propósito no era reproducir el sistema religioso anterior en sus detalles, sino establecer una relación directa, personal y profunda entre Dios y el corazón de cada creyente, fundamentada en el amor y la gracia. Jesús se dedicó a predicar intensamente sobre el significado y el uso del dinero y la riqueza, pero no lo hizo desde la perspectiva de porcentajes establecidos o fórmulas fijas, sino desde la disposición interna del alma. En Mateo 6, 21 dijo: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esta afirmación trasciende cualquier cálculo numérico o cualquier obligación económica. Él no les habló a sus seguidores de deberes externos, sino de una conexión interna que revela las verdaderas prioridades espirituales de cada individuo. El verdadero tesoro no reside en la cantidad material que se ofrenda, sino en el lugar donde nuestra confianza más profunda y nuestra esperanza residen. Para Jesús, la cuestión nunca fue cuánto se daba, sino por qué se daba, cuál era la motivación interior que impulsaba la acción y con qué actitud genuina se llevaba a cabo. Por esta razón, en lugar de establecer una fórmula rígida o un porcentaje fijo, Jesús presentó un estándar mucho más elevado y transformador: la entrega total y completa de toda la vida a Dios. Un ejemplo claro y elocuente de esta visión radical se encuentra en el conmovedor episodio de la viuda que depositó 2 pequeñas monedas en el arca del templo. En Marcos 12, 41-44, Jesús observa cómo los ricos contribuían con grandes sumas, pero luego, en un acto de profunda sabiduría, señala a la humilde viuda y declara con autoridad que ella ha echado más que todos. Esto no se debió a que su suma fuera mayor en valor absoluto, sino porque dio absolutamente todo lo que poseía para su sustento. Aquí, Jesús no elogia una décima parte, sino la entrega total, sincera y sin reservas, revelando el principio que rige la economía del reino. El verdadero valor no radica en la cantidad,
sino en la medida del sacrificio, en el desprendimiento absoluto y en la confianza inquebrantable en la provisión divina. Otro momento sumamente revelador ocurre cuando Jesús llama al joven rico. Este hombre, que había cumplido los mandamientos de la ley desde su juventud, se acercó a Jesús preguntando qué más debía hacer para heredar la vida eterna. En Marcos 10, 21, Jesús le responde: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Esta exigencia no estaba vinculada en absoluto al diezmo o a un porcentaje. Jesús no le pidió el 10%, le pidió el todo, porque en el reino de Dios lo que realmente importa no es una fracción legalista de los bienes, sino la disposición radical y completa del alma para renunciar a cualquier cosa que impida una comunión plena, íntima y sin estorbos con Dios. El joven se marchó entristecido porque poseía muchas riquezas. Esta escena deja meridianamente claro que Jesús no busca contribuciones por obligación o por mero cumplimiento de la ley, sino corazones rendidos y transformados por el amor genuino. Si la práctica del diezmo hubiese sido un elemento esencial e ineludible de la vida espiritual bajo el nuevo pacto, Jesús lo habría enseñado de forma directa, explícita y reiterativa. Sin embargo, Él nunca instruyó a sus discípulos a diezmar, ni en el Sermón del Monte, ni a través de sus parábolas, ni en sus discursos finales antes de la crucifixión. Lo que sí hizo fue hablar incansablemente sobre la generosidad desinteresada, sobre la importancia de dar con alegría y sin tristeza, sobre el compartir con los necesitados y, crucialmente, sobre la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En Mateo 6:24 Él sentenció: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza no establece porcentajes, sino prioridades espirituales absolutas. La fidelidad a Dios no se cuantifica en décimas partes, sino en una entrega total y sin condiciones. Cuando Jesús denunció la hipocresía de los fariseos, empleó el tema del diezmo como un ejemplo contundente de su falta de autenticidad. En Mateo 23, Él declaró: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Algunos, erróneamente, han interpretado este versículo como una validación directa del diezmo, pero en su esencia es una denuncia clara y rotunda. Jesús los confronta por aferrarse a las minucias externas y los detalles insignificantes, mientras descuidaban y pasaban por alto lo que realmente importa en la ley divina, la práctica de la justicia, la manifestación de la misericordia y la vivencia de una fe genuina. El peso de sus palabras no recae en la práctica del diezmo en sí, sino en el olvido flagrante de lo esencial, de los valores que definen el carácter de un verdadero discípulo. La justicia, la misericordia y la fe son las marcas inconfundibles de aquel que ha sido transformado. El enfoque divino no está en lo que se entrega monetariamente, sino en el espíritu con el que se vive la vida. La crítica de Jesús revela que las prácticas externas, por muy correctas que parezcan, pueden estar completamente vacías si no van acompañadas de una transformación interna y profunda del corazón. El mensaje del reino de Dios fue diseñado para cambiar el interior del ser humano, no para imponer rituales externos. Jesús enseñó, con una claridad admirable, que todo lo que entregamos debe nacer de un genuino amor, no de la presión o la obligación. En Lucas 6:38, Él pronunció una promesa trascendente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Esta promesa, llena de gracia y verdad, no está sujeta a una ley específica de porcentajes o cantidades fijas. Es, en cambio, una ley espiritual de reciprocidad que se fundamenta en la actitud generosa y desinteresada del corazón. Jesús apelaba a una entrega libre, sin cálculo, profunda y nacida de una motivación pura.
En ningún momento vinculó esta promesa a un sistema obligatorio de diezmos, más bien habló de una medida espiritual, de una forma de vida que se caracteriza por dar con alegría, sin temor y sin la necesidad de un cálculo preciso, confiando en la provisión divina. Para seguir explorando estas verdades que liberan, te invitamos a unirte a la voz de Gigi Ávila. El modelo de vida que Jesús propuso a sus seguidores fue radicalmente diferente a todo lo conocido. No dejó instrucciones detalladas sobre la construcción de templos físicos imponentes, ni sobre la implementación de estructuras religiosas complejas. En su lugar, convocó a sus discípulos a vivir en humildad profunda, en servicio desinteresado y en un desprendimiento total de las riquezas materiales. Los envió a su misión sin alforja ni bolsa, dependiendo por completo de la provisión divina para cada una de sus necesidades. En Mateo 10, 9-10, les dijo: «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sustento». Este principio fundamental refleja un estilo de vida opuesto al materialismo y la acumulación. Los discípulos de Jesús no vivían bajo un esquema financiero sistematizado o una ley de porcentajes. Por el contrario, operaban en una dinámica de fe viva, donde cada necesidad era suplida directamente por la mano generosa de Dios y cada provisión recibida era compartida de forma natural y espontánea entre los hermanos de la comunidad. En toda su enseñanza, Jesús, el Maestro, nunca estableció el diezmo como una obligación. Lo que sí hizo fue exaltar y enaltecer la mayordomía fiel de los recursos, la entrega generosa sin reservas, el desapego genuino de las riquezas terrenales y la confianza absoluta y sin fisuras en el Padre Celestial, quien es el supremo proveedor. En Mateo 6, 33, Jesús resumió esta visión esencial de la vida en el reino: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En este mandamiento no hay cabida para el temor económico ni para la manipulación. Solamente existe un llamado ineludible a colocar a Dios por encima de absolutamente todo lo demás. Jesús no delegó a sus seguidores una ley basada en porcentajes económicos. Les entregó, en cambio, una vida enteramente guiada y capacitada por el Espíritu Santo. Si el diezmo hubiese sido una parte esencial e ineludible del Evangelio, los Evangelios lo habrían reiterado con énfasis y claridad. Pero no es así. El silencio de Jesús sobre este tema específico, lejos de ser una omisión inadvertida, es en sí mismo una declaración poderosa, porque lo que se inauguró con la venida de Cristo no fue una mera repetición o una continuación del antiguo sistema religioso, sino una nueva y revolucionaria forma de vivir, donde cada área del ser humano es rendida por completo al señorío absoluto de Dios. Lo que antes era una norma externa impuesta, ahora se transforma en una respuesta voluntaria, libre y profundamente guiada por una relación viva y personal con el Padre Celestial. El mensaje de Jesús rompe con las estructuras religiosas que buscan imponer cargas pesadas sin transformar verdaderamente el corazón del individuo. En Mateo 11, 28, Jesús pronunció una de las invitaciones más conmovedoras: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Este ofrecimiento de descanso no elimina el llamado al sacrificio y la entrega, pero lo transforma radicalmente en su naturaleza. Ya no se trata de cumplir normas externas con el fin de agradar a Dios, sino de vivir en una comunión íntima y constante con Él, dejándonos guiar por su voz amorosa y por su gracia inmerecida. Por consiguiente, cuando abordamos el tema del dar cristiano, no podemos retroceder al antiguo pacto para imponer lo que Jesús mismo no ordenó a sus seguidores. Debemos, por el contrario, avanzar hacia el modelo que Él encarnó perfectamente, una entrega que nace de un amor profundo y que se sostiene en la libertad genuina del Espíritu. En ningún momento de su enseñanza, Jesús instruyó que el diezmo fuera el estándar o la medida para sus discípulos. Su enfoque fue siempre mucho más profundo, más exigente en un sentido espiritual y más transformador. Él no buscó establecer reglas externas o porcentajes fijos, sino cultivar corazones rendidos por completo a la voluntad divina. En esa rendición total y sin reservas,
reside el verdadero significado del dar en el reino de Dios. Cuando todo lo que poseemos le pertenece a Dios, ya no se calcula minuciosamente lo que se entrega. Se vive, en cambio, con la profunda conciencia de que nada es realmente propio y que todo lo que tenemos debe glorificar al Padre. Esa es la esencia inmutable del reino. Esa es la enseñanza radical de Jesús. Ahora que hemos discernido que el Maestro nunca impuso el diezmo como un mandato para sus seguidores, es imperativo que avancemos un paso más en nuestra comprensión. La Iglesia primitiva, guiada de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, tampoco enseñó la práctica del diezmo como una norma obligatoria o un imperativo para sus miembros. En lugar de ello, reveló un modelo de generosidad viva, espontánea y poderosamente transformadora. Esta verdad constituirá la base fundamental de la tercera parte de nuestro recorrido en este estudio. La transición del Antiguo Testamento al Nuevo no fue una mera evolución doctrinal paulatina, sino un cambio radical en la forma misma de entender y vivir la relación entre Dios y la humanidad. Con la gloriosa llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos no solo fueron investidos de poder sobrenatural para predicar, sanar y testificar con autoridad, sino que también fueron capacitados para vivir una vida completamente dirigida desde lo más íntimo de su ser. En este nuevo mover espiritual, el acto de dar dejó de ser una imposición externa y se convirtió en una expresión espontánea de obediencia, nacida en lo más profundo del corazón regenerado. Para una experiencia de fe más auténtica y libre, te invitamos a suscribirte a la voz de Gille Avila. El modelo económico que sustentó a la iglesia primitiva no se basó en normas rituales o porcentajes rígidos, sino en convicciones internas, encendidas y avivadas por la gracia divina. Desde sus primeros momentos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo los seguidores de Cristo experimentaban y vivían un tipo de generosidad que excede cualquier explicación basada en la ley o la tradición. En Hechos 2, 44-45, se nos relata: todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En este pasaje no hay referencia alguna a la obligación del diezmo. No existen instrucciones que los compeleran a desprenderse de sus posesiones. Lo que se observa es una comunidad profundamente transformada por la presencia vivificante del Espíritu, dispuesta a renunciar incluso a sus comodidades personales por un amor abnegado hacia los demás. Este tipo de entrega no puede ser forzada ni estructurada externamente. Solo puede emerger de corazones regenerados por la obra redentora y poderosa de Cristo. La generosidad palpable de los creyentes en los primeros días de la Iglesia no se regulaba por el calendario, por cuotas fijas o por porcentajes preestablecidos. Su impulso motor era eminentemente espiritual, no legal. Habían comprendido que ya no eran dueños absolutos de nada, porque todo lo que poseían, incluso sus propias vidas, había sido redimido y santificado por la preciosa sangre de Cristo. En Hechos 4, 32-35, se nos describe otra escena impactante que subraya esta verdad. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este pasaje revela la profundidad de la unidad espiritual y el desprendimiento genuino. No se menciona la obligación de diezmar porque el principio que gobernaba su actuar no era el de cumplir una regla externa, sino el de responder al llamado supremo del amor divino, manifestado en acción práctica. A lo largo de las epístolas apostólicas, este patrón de generosidad espontánea y motivada por el corazón se refuerza consistentemente. El apóstol Pablo, al dirigir sus cartas a las diversas iglesias, nunca emitió una orden directa para que los creyentes diezmaran. En cambio, proporcionó instrucciones claras y profundas sobre cómo dar de forma voluntaria, proporcional a la bendición recibida y, crucialmente, según la convicción personal de cada uno. En 2 Corintios 9, 7, Pablo establece un principio rector para la generosidad cristiana que es fundamental. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta afirmación es mucho más que un simple consejo práctico. Es una declaración doctrinal que traza una línea divisoria inequívoca entre la antigua forma de dar por obligación y la nueva forma de dar por revelación y gracia.
El acto de dar en el Nuevo Testamento está intrínsecamente ligado a la libertad espiritual que se experimenta en Cristo. Pablo no sugiere que la bendición divina dependa del cumplimiento de un porcentaje fijo, sino de la actitud interna con la que se entrega. No se trata de satisfacer una cuota impuesta por un sistema, sino de entrar en una dimensión donde el dar se convierte en una expresión visible y tangible de la gracia inmensurable que se ha recibido. En el mismo capítulo 2 Corintios 9:6 se nos enseña: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Aquí, el énfasis se coloca en la siembra voluntaria y abundante, no en el cumplimiento ritual de un porcentaje. El sembrador cristiano no calcula un impuesto. Se deja guiar por la sabiduría divina, por la fe y por la dirección del Espíritu. Así es el que da conforme a la guía del Espíritu Santo, con un corazón dispuesto y sin límites. El diezmo, como sistema, ha sido intensamente debatido, apasionadamente defendido y lamentablemente distorsionado a lo largo de la historia. Pero el llamado fundamental de Dios nunca ha sido a un sistema o a una fórmula. Ha sido, y siempre será, al corazón del ser humano. Porque el que tiene el corazón de una persona, lo tiene todo lo demás. Y cuando ese corazón entiende verdaderamente quién es en Cristo, no necesita otra ley o más instrucciones para dar. Vive para servir, vive para reflejar al único que lo dio todo primero por amor a nosotros. Así es como el debate sobre el diezmo llega a su fin, no con argumentos intelectuales, sino con la transformación radical de una vida. No con una cantidad monetaria, sino con una nueva identidad en Cristo. Porque cuando el creyente descubre que él mismo es la ofrenda viva y santa, ya no necesita instrucciones para entregar, solo necesita caminar día a día con aquel que lo entregó todo por amor. No te quedes con la duda. Si quieres entender estas y otras verdades que liberan, suscríbete ahora mismo a la voz de Gille Avila y no te pierdas el impacto de lo último que Dios nos ha revelado. Te esperamos para juntos transformar vidas.